vamos a concluir el tema analizando otros procesos formativos de palabras. Los tres siguientes tienen una peculiaridad. Se van a crear palabras a partir de la reducción de sonidos. Fíjate. Apócope, síncopa y aféresis son procesos mediante los cuales se crean palabras si a un término un poco largo se le quitan sonidos. El principio de economía lingüística es el que impera en estos casos. Mira, santo se puede transformar en san, es decir, se pierden los sonidos finales. En lugar de profesor, la mayoría de ustedes dice profe. Y hablamos de salir a pasear en bici. Pocas veces decimos bicicleta. En eso consiste la apócope, la pérdida de sonidos finales. También podemos eliminar sonidos intermedios. El término decimonoveno queda convertido en decimonono, es decir, perdió esa sílaba. O Navidad es un término que proviene de natividad. Cuando se produce una pérdida de sonidos intermedios, el proceso se denomina síncopa. Y también puede crearse una palabra si nosotros eliminamos sonidos al inicio. El cello es un instrumento cordófono. Todo el mundo lo conoce así, pero el término completo es violonchelo, por su semejanza con el violín. Perdió sonidos al inicio. ¡Ey, se nos va el bus! El término original es autobús, ¿no? Por sí solo. Perdió sonidos al inicio. A este proceso se lo llama aféresis. Entonces, el acortamiento es el proceso formativo de palabras en el que el nuevo término se crea a partir de la reducción de sonidos del término primitivo. Si se pierde sonidos al final, apócope. Si se pierde sonidos en medio de la palabra, síncopa. Y si se pierde sonidos que están al inicio, aféresis. En la siglación y en la acronimia hay una semejanza. Una frase queda reducida a unos cuantos sonidos que constituyen una palabra, ¿no? Una frase a una palabra. La diferencia está en que en la sigla siempre habrá deletreo. La sigla es una palabra que se deletrea. La sigla puede originarse en un nombre común o en un nombre propio. Común como Documento Nacional de Identidad. Propio como Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Sin importar ese origen, una sigla siempre se escribe totalmente con letras mayúsculas. Por eso, para Documento Nacional de Identidad, DNI. A veces puede ser un término extranjero, por ejemplo, Compact Disc. Y la sigla CD, no se dice CD. Tú hablas español. Tú estás empleando el español. No estás empleando el inglés. En inglés sí, A, B, C, D, E, etc. Pero eso es en inglés. En español es A, B, C, D, E, F. Entonces pronúncialo adecuadamente. Ya sabes, nada de DVD, nada de CD. Es solamente CD, DVD. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Nombre propio. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Una sigla. La UNMSM. No vayas a pronunciar como algunos intentan la UNSM. Porque ninguna sílaba del español tiene esta terminación.
Entonces es la UNMSM. Ministerio de Transportes y Comunicaciones, MTC. En eso consiste la siglación, la reducción a una palabra deletreada. En cambio, sígueme por aquí, en el caso de la acronimia, la frase queda reducida a una palabra silábica, es decir, se pronuncia sílaba tras sílaba. Pequeña y mediana empresa, pyme. Objeto volador no identificado, ovni. Aquí ves ejemplos de palabras comunes, pero si el término que vas a convertir en acrónimo es propio, debes tener cuidado. Si el acrónimo resultante tiene hasta 4 letras, todo se escribe con mayúscula. Tales son los casos de UNI, OEA, ONU, o el de aquí, OMPE, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI. Pero si el acrónimo resultante, el acrónimo que deriva de un nombre propio, tiene 5 o más letras, solo la primera se escribe con mayúscula. Superintendencia Nacional de Aduanas, SUNAT. Ministerio de Educación, MINEDU. Por último, la onomatopeya. Este es un proceso que algunos discuten, pero es mejor conocerlo. Las onomatopeyas son las sucesiones de sonidos que imitan los que se producen por lo general en la naturaleza. Por ejemplo, cuando el agua aflora, produce un sonido semejante al que también puedes escuchar cuando vacías una botella. Ese bop, 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 dio origen a la palabra borboteo. Debes haber escuchado alguna vez un trueno, si no en forma directa en alguna película. Pues ese sonido fue el que originó justamente la palabra trueno. Cuando las bisagras están mal engrasadas, cuando se frota una superficie metálica, se produce un sonido muy molesto, muy particular. Ese es el que dio origen a la palabra chirrido. Entonces, las onomatopeyas son las palabras que se constituyen, que se crean a partir de la imitación de sonidos en el medio ambiente. Estos procesos son los que nosotros, de repente, sin darnos cuenta, utilizamos para crear nuevos términos. Por ejemplo, el buscador más usado es Google y de allí creamos la palabra googlear. Cuando a través de los teléfonos celulares se popularizó enviar mensajes de texto, se creó la palabra mensajear. Incluso en la jerigonza, hazme la taba, vamos a latear. ¿No? Ahí está, de lata, latear, ¿no? De patear latas, latear. Siempre la lengua, por su condición dinámica, puede incrementar su vocabulario, como señalamos al inicio, e ir dejando de lado otros términos porque caen en desuso.
Así que estar atentos a la dinamicidad de una lengua es estar atentos a los cambios de nuestra sociedad. Y preservar la intangibilidad de nuestra lengua es también preservar nuestra cultura. Así que ya sabes, si tienes necesidad de un nuevo término, sigue las reglas de la gramática, sigue las reglas de la creación de palabras en español y evita ese feo vicio llamado barbarismo de estar copiando términos extranjeros. Muchas gracias por tu atención.